La noche había caído sobre la ciudad con un frío implacable. Las luces de los restaurantes brillaban como espejos de lujo para los que podían pagarlos, mientras en las calles se respiraba hambre y abandono. Allí estaba ella, Sofía, con el vientre ya abultado por los meses de embarazo, cubierta apenas con una chaqueta desgastada que no lograba protegerla del viento. Sus manos temblaban cuando recogía restos de pan en bolsas olvidadas. Su dignidad, aunque golpeada, no estaba rota. Aún tenía fuerzas para pedir lo mínimo, no por ella, sino por la vida que crecía en su interior. En la esquina más iluminada del barrio elegante, frente a un restaurante de 5 estrellas, Sofía se acercó a un guardia y con voz baja preguntó: ¿sobró algo? El hombre la miró con desprecio y negó con la cabeza, empujándola con brusquedad para que se alejara. Fue entonces cuando un auto de lujo se detuvo frente al lugar. De él bajó Alejandro Montalbán, uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Su traje impecable y su reloj brillante contrastaban con la suciedad de la calle. Al principio no le prestó atención. Para él, la gente como Sofía era parte del paisaje urbano, sombras que se ignoraban para no manchar la vista. Pero algo en aquella escena lo detuvo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Sofía, vio en ellos un dolor tan profundo que atravesó sus capas de frialdad. Alejandro, acostumbrado a cerrar negocios millonarios sin pestañear, sintió un nudo en la garganta. Observó su vientre y comprendió que no pedía limosna para sí misma, sino para el hijo que estaba por nacer. Ese detalle rompió la coraza de indiferencia que lo acompañaba desde siempre. No fue compasión, fue un golpe directo a lo más escondido de su memoria, a heridas que llevaba años enterrando. Sofía bajó la mirada, avergonzada de su propia súplica, y comenzó a alejarse lentamente. Alejandro, inmóvil, luchaba con una tormenta interna. Podía simplemente entrar al restaurante y olvidar lo visto, como hacía siempre, o podía detenerla. El silencio de esa decisión parecía eterno. Finalmente, con voz firme, la llamó. «Espera». Sofía se giró, temerosa, sin saber si recibiría otra humillación, pero lo que encontró fue diferente. En los ojos del millonario no había desprecio, sino una mezcla de sorpresa y humanidad que hacía mucho tiempo no mostraba a nadie. Ese instante, aparentemente pequeño, fue el inicio de una cadena de sucesos que cambiarían no solo el destino de Sofía, sino también el de Alejandro. Porque a veces, una simple pregunta, ¿sobró algo?, es suficiente para abrir la puerta a la redención de 2 almas que la vida había condenado por caminos distintos. La puerta del restaurante se abrió como un telón brillante, y por primera vez en años, Alejandro no entró directo a su mesa reservada. Salió al encuentro de Sofía con un gesto que ni él mismo se explicó. Le pidió al maître que preparara una bolsa con comida caliente para llevar, y mientras esperaban, la invitó a sentarse en un banco lateral, lejos de las miradas que cortan. Sofía dudó. Cada vez que alguien rico le ofreció algo, hubo precio. Pero el hambre del niño y el temblor en sus manos vencieron el temor. Se sentó. El viento le pegaba en el rostro, y aún así intentó mantener una dignidad que el mundo le negaba. Alejandro, incómodo ante su propia humanidad, buscó palabras sencillas y no las encontró. Terminó diciendo lo único verdadero: «No quiero que pases la noche sin comer». El maître regresó con una caja discreta, envuelta como si se tratara de un regalo que nadie quería que se viera. Sofía murmuró gracias, pero antes de irse, Alejandro le preguntó si tenía dónde dormir. Ella mintió con reflejo de superviviente. «Sí, me arreglo». El millonario la sostuvo con la mirada. Vio la sombra de quien ha dormido bajo puentes y ha aprendido a no pedir más de lo que salva el día. Él le extendió una tarjeta con un número personal que casi nunca usaba. «Si te hace falta algo, llama».
Sofía recibió el cartón como si quemara. Lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, el único sitio donde aún confiaba. Dentro del restaurante, la escena despertó susurros. Clara, la asistente de Alejandro, que lo esperaba para revisar un informe, le advirtió con tono elegante: «Señor Montalbán, estos gestos comprometen su imagen. La prensa está al acecho». Y, sentado ya en la mesa, su socio Rodrigo dejó caer una sonrisa de serpiente. «La caridad es hermosa, a puertas cerradas». Alejandro no respondió. Mastigó el silencio con más dificultad que la comida y descubrió que el plato mejor servido podía saber a metal cuando la conciencia empezaba a hablar. Aquella noche, mientras Sofía comía a pasos de la estación, un dolor agudo atravesó su vientre. No era hambre, no era frío. Era el tipo de alarma que la obliga a doblarse y respirar como si el aire fuese un hilo a punto de romperse. Se apoyó en la pared, cerró los ojos e hizo lo que juró no hacer. Marcó el número de la tarjeta. El teléfono de Alejandro vibró en la mesa entre cristales. Él miró la pantalla sin entender por qué su corazón latía como si fuera a perder una subasta que no conocía. Atendió. Del otro lado, la voz de Sofía era apenas un susurro. «Perdón, yo creo que algo no está bien con el bebé». La silla de Alejandro chirrió cuando se levantó. «Dime dónde estás». El chofer lo llevó a la estación sin hacer preguntas. Alejandro la encontró encogida junto a un pilar, pálida, con los labios resecos. No había heroísmo en la escena, solo urgencia. La ayudó a subir al auto, ordenó ir al Hospital Santa Lucía y por primera vez en años no le importó llegar tarde a una reunión ni abrir un hilo de habladurías a su alrededor. En la sala de urgencias, un residente los miró con esa mezcla de sospecha y burocracia que huele a protocolo. «¿Pariente?», Alejandro respondió sin pestañear. «Responsable». La palabra cayó como una promesa que su propia memoria no había autorizado, pero que su pecho entendió. Mientras la observaban, la doctora diagnosticó deshidratación, anemia y estrés gestacional. Nada de lujo en el informe, necesidades básicas no atendidas. Ordenó suero, vitaminas y reposo. Sofía luchó con el pudor de quien no está acostumbrada a ser cuidada. La enfermera le ofreció agua y ella la bebió como si fuera domingo después de un desierto. Alejandro, en un rincón, recordó una tarde antigua, su hermana menor, Valeria, saliendo de una clínica, llorando porque nadie la creyó cuando pidió ayuda. Aquella vez, él eligió no mirar. Esa culpa, guardada como un retrato boca abajo, volvió a ponerse de pie. Clara llegó al hospital con un abrigo y frases medidas. «Señor, la Junta lo espera, y la prensa preguntará por qué está aquí». Alejandro sostuvo la carpeta que ella traía, y sin abrirla, dijo lo que no estaba en ninguna métrica. «Algunas cosas no se delegan». Clara endureció la mandíbula. «¿Por una desconocida?». Él corrigió. «Por un niño que no pidió nacer en la calle». El eco de esa frase atravesó el pasillo como una luz mala y buena a la vez. Clara entendió que esa noche no lo movería. Sofía despertó cerca del amanecer, con el suero casi terminado y el miedo un poco más lejos. Vio a Alejandro dormitar en una silla, inclinado de forma torpe. Se sorprendió de que alguien así pudiera quedarse. En su mundo, los que tienen se van, los que se quedan son los que no pueden. En voz baja, le preguntó por qué hacía todo eso. Alejandro no supo decir la verdad entera, que veía en ella la página que no quiso leer en su propia familia. Así que dijo la única verdad que cabía en un hospital. «Porque puedo». El hospital pidió un contacto de emergencia y una dirección. Sofía balbuceó un albergue que ya no le daba cama por cupos completos. Clara, que aún tenía las manos en la carpeta, soltó con cortesía filosa: «Podemos resolverlo con un hotel discreto por unos días». Sofía negó, encogiéndose. «Los hoteles no sostienen raíces, solo esconden». Alejandro pensó rápido.
Un pequeño departamento que mantenía vacío para negocios, que daba a 3 calles. Limpio, seguro, silencioso. Le ofreció las llaves con una condición: solo hasta que el médico diga que estás estable. Sofía dudó. Cualquier techo parecía una trampa, pero el bebé pateó como recordándole que algunos miedos hay que dejarlos afuera. Tomó las llaves sin levantar la mirada. Gracias, pero no me debo a nadie, dijo como quien defiende una frontera invisible. Cuando salieron, la ciudad se desperezaba y los periódicos digitales ya llevaban titulares que mezclaban curiosidad y veneno. El magnate Montalbán pasa la noche en hospital público con mujer desconocida. Rodrigo envió un mensaje con 3 palabras que olían a amenaza. Hablemos. Urgente. Hoy. Alejandro guardó el teléfono. Había aprendido a negociar con cifras, pero esa mañana intuyó que negociaría con sombras. En el departamento, Sofía caminó como quien entra descalza a una iglesia. Toqueteó con cuidado una taza, un interruptor, una manta. Hizo inventario de lo que no era suyo para no acostumbrarse. Alejandro dejó comida, un número de la doctora y un sobre con efectivo que ella rechazó, devolviéndolo a la mesa. Comida está bien. Dinero no, él no insistió. Entendió que para algunas personas aceptar billetes es firmar un contrato de silencio. Antes de irse, preguntó por el padre del bebé. La pregunta no fue curiosidad, fue mapa. Sofía se encogió como si la piel recordara golpes. No está. Alejandro no presionó, pero su mirada guardó la anotación invisible de quien sabe que la historia que falta suele ser la clave. Cerró la puerta con la promesa de volver a la tarde para revisar que siguiera bien. Cuando el clic del cerrojo sonó, Sofía se dejó caer en el sofá, apretó la caja de comida contra el pecho y lloró un llanto que no pidió permiso. A media mañana, la Junta de Inversiones abrió la reunión con cuchillos cubiertos de protocolo. Rodrigo sonrió sin humor. La ciudad cree que haces filantropía de madrugada. Los números creen otra cosa. Proyectó en la pantalla el estado de una adquisición clave. El Hotel Santa Aurora, joya de un barrio viejo que Montalbán quería rehabilitar. Si sales en portada por impulsos, los fondos retirarán la oferta. Alejandro no pestañeó. Había batallas que no se ganan en presentaciones. El trato sigue en pie si el valor es real, dijo, y cambió la lámina por otra. Proyección social del proyecto, empleos, becas, un centro prenatal gratuito. Rodrigo lo miró con ojos de zorro. Ahora conviertes inversiones en refugios. Alejandro respondió con una frase que encendió alarmas. Tal vez sea ahora. Clara, pragmática, pidió a Alejandro cuidar la exposición y puso sobre la mesa un contrato de confidencialidad para Sofía. Fotos, silencio, distancia, por su seguridad y la suya. Alejandro leyó la cubierta y la cerró. Si ella firma algo, lo hará porque lo entiende, no porque nosotros tengamos prisa. Rodrigo resopló. Tú no entiendes la prisa del mercado. Alejandro lo dejó hablando con sus gráficos. Afuera, en el cristal, se reconoció por un segundo y no le gustó lo que vio. Un hombre que medía el mundo en rendimientos para no medir su vacío. Al caer la tarde, volvió al departamento con una cesta de frutas y una libreta donde apuntó teléfonos. Ambulancia, clínica, su número personal y el de Clara. Sofía lo recibió de pie, con el cabello aún húmedo de una ducha que le devolvió por un momento el recuerdo de sentirse persona. Le agradeció con un hilo de voz y mientras cortaba una manzana dejó escapar sin querer un nombre que se clavó en el aire. Lucero. Alejandro preguntó qué era. Sofía tardó, como quien decide si abre una caja vieja. Mi madre. Era cocinera. Trabajó años en el Hotel Santa Aurora. Alejandro parpadeó. El mismo hotel que estaba por comprar. El destino sonrió de lado. Sofía contó a pedazos como se cuenta cuando todavía duele. Su madre murió de una neumonía mal atendida. La despidieron sin indemnización cuando cerraron pisos para remodelación.
Ella tenía 15 y aprendió que la calle no discute contratos. Alejandro escuchó con una mezcla de vergüenza y furia hacia estructuras que él conocía demasiado bien. Abrió su libreta en otra página y escribió 2 palabras que fueron más promesa que plan: Santa Aurora. La noche cerró con una calma falsa. Alejandro dejó la nevera llena, un timbre nuevo instalado y una vecina de confianza avisada para cualquier emergencia. Sofía, sola otra vez, acarició el vientre. «Aguanta, pequeño». En la avenida, un coche negro fotografió discretamente la entrada del edificio. Rodrigo, al otro lado de la línea, recibió las imágenes y sonrió como sonríen los hombres que confunden control con destino. La mañana siguiente amaneció con un sol tibio, pero en el corazón de Sofía la claridad seguía siendo frágil. Dormir en un colchón real después de meses de frío en el pavimento era como flotar entre 2 mundos, la realidad y un sueño prestado. Se levantó con cuidado, acariciando su vientre como quien pide disculpas por cada noche de hambre que había pasado. En la cocina encontró la nevera aún llena, la libreta con números y la cesta de frutas frescas. Alejandro había cumplido su palabra. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza no parecía una mentira. En la otra parte de la ciudad, Alejandro entraba a su oficina con el gesto de siempre: impecable traje, mirada seria y un silencio que imponía respeto. Pero en su mente algo había cambiado. El rostro de Sofía no lo dejaba en paz. Se preguntaba cómo una mujer con tan poco podía mirarlo con tanta dignidad, incluso en su fragilidad. Rodrigo, su socio, lo recibió con un dossier lleno de cifras y una advertencia venenosa. Los rumores crecen. La prensa dice que escondes a una amante en un departamento secreto. Si no aclaramos pronto, perderemos credibilidad en la negociación del Santa Aurora. Alejandro hojeó los papeles sin leer. La mención del hotel y la historia de Lucero, la madre de Sofía, le atravesaron la mente como un rayo. Ahora no era solo un negocio, era una deuda moral. Mientras tanto, Sofía decidió salir a caminar despacio, con una bufanda prestada que encontró en el armario. Sentía miedo de ser vista en un barrio que no era el suyo, miedo de ser desalojada por estar fuera de lugar. En la panadería de la esquina, la miraron con extrañeza hasta que pagó con unas monedas que guardaba como tesoro. El panadero, conmovido por el embarazo, le regaló un bollo extra. Ese gesto la hizo sonreír, recordándole que la bondad puede aparecer incluso en lo más simple. Sin embargo, al regresar al edificio, notó algo inquietante: un coche negro estacionado demasiado cerca, con vidrios oscuros. Caminó rápido, sin mirar atrás. Dentro del vehículo, un hombre tomó nota. Rodrigo quería controlarlo todo. El desarrollo de esa jornada tomó fuerza cuando Alejandro decidió visitar el viejo Hotel Santa Aurora, acompañado por Clara. El edificio estaba en ruinas, con paredes descascaradas y ventanas rotas, pero aún guardaba un aire majestuoso. Aquí trabajó la madre de Sofía. Pensó en silencio. Clara, siempre práctica, le preguntó si valía la pena invertir en un lugar tan deteriorado. Alejandro respondió con un brillo en los ojos que ella no reconoció: aquí puede empezar algo nuevo. Clara comprendió que no hablaba solo de ladrillos. El giro inesperado llegó esa misma tarde. Sofía, descansando en el departamento, recibió una visita inesperada. Una mujer elegante, de unos 40 años, con perfume caro y sonrisa falsa. Se presentó como Mariana, una amiga cercana de Alejandro. Entró sin pedir permiso, con esa seguridad de quien está acostumbrada a abrir puertas. Sofía, incómoda, preguntó qué buscaba. Mariana la observó de arriba a abajo y soltó un veneno suave. No te ilusiones, Alejandro ayuda a mucha gente, pero nunca se queda. Luego dejó sobre la mesa un sobre con dinero y un mensaje disfrazado de consejo. Acepta esto y desaparece. Es lo mejor para ti y para tu hijo.
Sofía sintió la sangre hervir. Había soportado humillaciones en la calle, insultos, indiferencia, pero aquello era distinto. No era caridad, era desprecio. Cerró el sobre y lo devolvió a Mariana sin mirarla. «Mi hijo no se compra», respondió con firmeza. Mariana, sorprendida por la dignidad de la joven, dejó escapar una risa amarga antes de marcharse. Pero no se fue sin antes tomar una foto a escondidas, planeando usarla en su contra. La conclusión parcial de esta parte ocurrió horas después, cuando Alejandro regresó y encontró a Sofía temblando, con los ojos enrojecidos. Ella le contó lo sucedido. Alejandro, furioso, comprendió que su propio círculo lo estaba traicionando. «No todos entienden mis decisiones», admitió. Sofía lo miró con seriedad y dijo: «No necesito tu dinero, Alejandro, solo quiero que mi hijo nazca con dignidad». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier acusación, porque en el fondo Alejandro empezaba a entender que no estaba ayudando a Sofía por compasión, sino porque ella le recordaba la vida que había perdido, la de su hermana, la de su propia humanidad. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si la ciudad presintiera tormenta. Sofía despertó con un dolor leve en el vientre, distinto a los movimientos normales del bebé. No quiso alarmar a Alejandro y se limitó a descansar, convencida de que pasaría. Pero la preocupación ya empezaba a clavarse en su mente como un clavo invisible. El recuerdo de la doctora le vino a la memoria. Debes evitar sobresaltos. Cualquier estrés puede complicar el embarazo. Y sin embargo, lo que había vivido con Mariana no era otra cosa que eso. Una amenaza velada que aún resonaba en sus oídos. En la oficina, Alejandro convocó a Clara con un tono de seriedad que rara vez usaba. Le preguntó directamente si sabía de la visita de Mariana. Clara, sorprendida, negó al principio, pero ante la mirada firme de su jefe terminó confesando: ella cree que debe protegerlo de escándalos, y actuó por su cuenta. Alejandro golpeó la mesa con la palma abierta. «No necesito que me protejan de la humanidad, Clara. Necesito que respeten mis decisiones». Clara, orgullosa pero fiel, comprendió que Alejandro estaba dispuesto a romper con su círculo íntimo si era necesario. El desarrollo del día se enredó aún más cuando Rodrigo apareció en los medios. Con voz pausada y sonrisa falsa, declaró frente a las cámaras: «Nuestro grupo empresarial siempre ha estado comprometido con el progreso, no con aventuras emocionales. Esperamos que el señor Montalbán mantenga la claridad necesaria». Las palabras eran un cuchillo disfrazado de consejo. Los accionistas comenzaron a llamar, inquietos. La prensa llenó titulares con especulaciones sobre la misteriosa mujer que había conquistado la atención del magnate. Alejandro, viendo las portadas, comprendió que ya no había marcha atrás. Proteger a Sofía significaba enfrentarse no solo a su círculo, sino a todo un sistema que no perdona la debilidad. Sofía, mientras tanto, decidió salir a caminar hasta la clínica para un chequeo. No quería depender de nadie. Al regresar, notó nuevamente el coche negro estacionado en la esquina. Esta vez, no huyó. Se acercó con el valor que da la desesperación y golpeó la ventanilla. El cristal bajó lentamente, revelando a un hombre trajeado que fingió cortesía. «Estamos aquí para su seguridad, señorita». Pero los ojos no mienten. No era protección, era vigilancia. Sofía retrocedió, sintiendo que sus pasos ya no eran libres. El giro inesperado ocurrió esa misma tarde. Mientras Alejandro presentaba avances del proyecto del Hotel Santa Aurora ante la Junta, recibió un mensaje urgente. Sofía había sido llevada al hospital por fuertes contracciones prematuras. El corazón de Alejandro se aceleró como no lo hacía desde su juventud. Interrumpió la reunión, ignorando las miradas escandalizadas de los inversionistas, y salió corriendo. Rodrigo lo siguió con ironía en la voz. «Vas a arruinar millones por una mujer de la calle».
Alejandro se detuvo apenas un segundo y respondió con una dureza que heló la sala. Prefiero arruinar millones que arruinar lo que me queda de conciencia. En el hospital, la doctora informó que Sofía había sufrido un episodio de estrés agudo, pero lograron estabilizarla. El bebé estaba bien, aunque necesitaban reposo estricto. Sofía, con lágrimas en los ojos, le confesó a Alejandro: «Tengo miedo. Miedo de que este niño nazca en un mundo que lo desprecie antes de conocerlo». Alejandro se sentó a su lado y le tomó la mano con torpeza, como quien nunca aprendió a dar afecto. «No estás sola, Sofía, y él tampoco lo estará». Esa promesa, tan simple, fue más poderosa que cualquier fortuna. La conclusión parcial de esta parte se selló cuando, al salir de la habitación, Alejandro enfrentó a Rodrigo y Mariana, que habían llegado con aires de salvadores. Ante las cámaras que ya empezaban a reunirse, Alejandro declaró públicamente: «La mujer que está aquí merece respeto, no vigilancia ni humillaciones. Si alguien piensa que mi humanidad es un riesgo, tal vez yo ya no pertenezca a este círculo de hierro». Rodrigo enmudeció, Mariana apretó los labios con rabia, y Clara observó en silencio, comprendiendo que Alejandro había cruzado un punto de no retorno. El hospital se convirtió en un refugio extraño. Entre pasillos fríos y luces que nunca se apagaban, Sofía se sentía más segura que en las calles, aunque la soledad aún pesaba. Alejandro visitaba cada día, a veces en traje después de una reunión, otras con ropa simple, como si quisiera borrar por un momento la distancia de mundos entre ellos. Pero esa cercanía tenía un costo. La prensa acampaba en la entrada, cámaras esperando capturar cualquier gesto, titulares preparados para deformar cada acción. En las portadas de los periódicos aparecían frases como «El magnate pierde el juicio por una mendiga» o «Escándalo en la Junta, Montalbán abandona millones por mujer desconocida». Rodrigo alimentaba esas noticias, filtrando detalles calculados. Mariana, con su sonrisa venenosa, aparecía en programas de sociedad afirmando que Alejandro estaba confundido y que todo era un capricho pasajero. Los enemigos construían una red de desprestigio mientras él luchaba en silencio por sostener a Sofía. El desarrollo de esta parte se intensificó cuando un periodista logró entrar al hospital disfrazado de visitante. Logró tomar fotos de Sofía descansando, frágil, con el vientre abultado. La imagen circuló como pólvora y con ella surgió la pregunta inevitable: ¿quién era el padre del bebé? Los rumores no tardaron en apuntar a Alejandro. «El magnate oculta un hijo ilegítimo», decían los titulares sensacionalistas. La mentira se convirtió en verdad a los ojos de la opinión pública. Alejandro, presionado, tuvo que convocar una rueda de prensa improvisada. Ante decenas de cámaras, con la voz firme y el rostro cansado, declaró: «El hijo que ella espera no es mío». Pero no necesitan ser lazos de sangre para reconocer la dignidad de una madre. No puedo quedarme de brazos cruzados cuando la injusticia golpea a quien menos puede defenderse. La sala enmudeció. Algunos periodistas lo atacaron con preguntas mordaces, pero sus palabras quedaron grabadas como un desafío abierto al mundo. Rodrigo, desde la distancia, apretó los puños. Mientras más Alejandro hablaba, más difícil sería controlarlo. El giro inesperado llegó esa misma tarde. Un viejo sobre fue entregado en la recepción del hospital, dirigido a Sofía. Dentro había una fotografía en sepia, una mujer joven con uniforme de camarera frente al Hotel Santa Aurora. Era Lucero, su madre. Al dorso, una inscripción escrita a mano: «Nunca olvides quién eres ni lo que te quitaron». Sofía sintió un escalofrío. El sobre no tenía remitente, pero las letras eran familiares. Reconoció la caligrafía de su padrastro, un hombre al que creía haber perdido de vista para siempre. ¿Por qué ese mensaje ahora? ¿Quién lo había enviado?
Alejandro, al ver la foto, confirmó lo que había sospechado. El pasado de Sofía y el suyo estaban entrelazados por el mismo hotel que él estaba a punto de comprar. La muerte de Lucero no había sido un accidente aislado, sino parte de una cadena de abusos y silencios. El Santa Aurora guardaba secretos que, de salir a la luz, podían destruir imperios. Alejandro comprendió que Rodrigo no solo temía por sus inversiones, temía porque conocía esa verdad. La conclusión parcial de esta parte se selló en la habitación del hospital. Sofía, sosteniendo la foto de su madre, miró a Alejandro con los ojos cargados de lágrimas. Todo lo que nos pasó empezó allí. El lugar que tú quieres comprar fue la tumba de mi madre y el inicio de mi infierno. Alejandro, con la mirada fija, le respondió: entonces no es solo un negocio, es la deuda más grande de mi vida, y voy a saldarla, aunque me cueste todo. La foto de Lucero se convirtió en un fantasma vivo entre Sofía y Alejandro. No era un simple recuerdo, sino una llave que abría puertas peligrosas. Alejandro sabía que si el nombre del Hotel Santa Aurora aparecía en los periódicos junto con esa historia, el escándalo sería devastador no solo para sus negocios, sino también para las familias influyentes que se habían beneficiado de la caída del hotel años atrás. Pero lo que más lo inquietaba era la pregunta que rondaba su mente: ¿quién había enviado ese sobre? Sofía, recostada en la cama del hospital, pasaba los dedos por la foto como si acariciara a su madre. Entre lágrimas, le contó a Alejandro lo poco que recordaba. Lucero había trabajado en el Santa Aurora desde muy joven y siempre decía que allí se respiraba grandeza y podredumbre al mismo tiempo. Recordaba haberla escuchado discutir con un gerente sobre sueldos impagos, hasta que un día enfermó de una neumonía mal atendida. No quisieron pagarle ni las medicinas, murmuró Sofía, apretando la foto contra el pecho. Alejandro, con la mandíbula tensa, comprendió que detrás de esa muerte había negligencia, quizás algo peor. El desarrollo de esta parte tomó forma cuando Alejandro decidió investigar discretamente. Convocó a Clara y le pidió acceso a los archivos antiguos del hotel. Ella, con su eficiencia habitual, regresó horas después con cajas llenas de papeles amarillentos, contratos, listas de empleados, registros médicos y actas de despido. Entre ellos apareció el nombre de Lucero Gómez, con una anotación fría: baja definitiva por incapacidad. Pero lo más perturbador era un documento sellado por la firma de Rodrigo, en aquel entonces joven gerente del grupo inversor. El enemigo no solo conocía la historia, había estado allí. Mientras Alejandro analizaba los archivos en su oficina, Sofía recibió una visita inesperada en el hospital. Un hombre mayor, con abrigo gastado y mirada cansada, se presentó como Enrique, su padrastro. Ella no lo veía desde hacía más de 10 años. Yo dejé ese sobre, confesó con voz quebrada. Le explicó que había trabajado como portero en el Santa Aurora y que había visto cómo Lucero fue abandonada a su suerte. Intenté ayudar, pero no tenía poder, y cuando quise hablar, me callaron. Sofía lo escuchaba con el corazón dividido. Parte de ella quería rechazarlo por haber desaparecido, pero otra parte necesitaba respuestas. Enrique le advirtió que la muerte de su madre no fue casual. Hubo intereses que hicieron todo para borrar pruebas. Si revuelves el pasado, hija, despertarás a monstruos que nunca duermen. El giro inesperado ocurrió esa misma noche. Alejandro, decidido a confrontar a Rodrigo, lo invitó a su despacho bajo el pretexto de revisar cifras. Sobre la mesa dejó el archivo con la firma de Rodrigo en los documentos de Lucero. «Explícame esto», exigió. Rodrigo, lejos de negarlo, sonrió con arrogancia. «Lucero fue un daño colateral. Si no entiendes que los negocios exigen sacrificios, nunca deberías haber llegado tan alto». Alejandro sintió un fuego recorrerle el pecho. «No fue un sacrificio, fue un crimen», respondió con voz grave. Rodrigo se inclinó hacia él. «Cuidado, Alejandro.
Estás cavando tu propia tumba por una mendiga y un fantasma. La conclusión parcial de esta parte llegó con una decisión irrevocable. Alejandro regresó al hospital, miró a Sofía a los ojos y dijo: «No importa lo que cueste, vamos a sacar la verdad a la luz. Tu madre no será recordada como una cifra más en un archivo». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió. Pero en su interior comprendía lo que significaba. Cada paso hacia la verdad pondría en riesgo no solo los negocios de Alejandro, sino también sus vidas. Y mientras ambos sellaban esa promesa, en una oficina oscura, Rodrigo daba órdenes a un hombre del coche negro. «Si siguen investigando, quiero que se encarguen de que no lleguen demasiado lejos». La promesa de Alejandro de descubrir la verdad marcó un punto de no retorno. En el hospital, Sofía sostenía la foto de su madre como si fuera un escudo. No quería que su hijo naciera en un mundo donde las injusticias quedaban enterradas bajo contratos y silencios. Alejandro, por su parte, comenzó a mover contactos discretos. Antiguos empleados del Hotel Santa Aurora, periodistas de confianza, incluso abogados especializados en derechos laborales olvidados. Sabía que cuanto más escarbara, más peligro se avecinaba, pero había tomado una decisión: no huir. El desarrollo de esta parte se intensificó cuando Sofía recibió el alta médica y regresó al pequeño departamento. Allí la esperaba Enrique, su padrastro, con una carpeta vieja bajo el brazo. Dentro había notas que él mismo había escrito durante sus años como portero. Fechas de despidos, nombres de trabajadores, quejas desoídas. Lo más impactante era una hoja arrugada con la firma de Rodrigo, ordenando reducir costos en servicios médicos y personal de limpieza. Ese documento, aunque incompleto, era una prueba de la negligencia que condenó a Lucero. «Lo guardé por miedo, pero ya no tengo nada que perder», confesó Enrique, con los ojos cargados de culpa. Mientras tanto, Rodrigo no permanecía inactivo. Los hombres del coche negro comenzaron a seguir a Alejandro y Sofía de cerca. Una tarde, al salir de la clínica, Sofía notó que un hombre se mantenía a pocos pasos, fingiendo hablar por teléfono. Alejandro lo enfrentó con firmeza. «¿Quién te envía?». El hombre se esfumó entre la multitud, dejando claro que no era un ladrón común, sino una sombra con órdenes precisas. Alejandro comprendió que el enemigo había declarado guerra. El giro inesperado se produjo cuando Alejandro, revisando viejos registros notariales del hotel, encontró un nombre que lo dejó helado: Valeria Montalbán. Su hermana, la misma que había muerto años atrás en circunstancias turbias, aparecía como empleada temporal del Santa Aurora en la misma época en que Lucero trabajaba allí. La conexión era devastadora. No solo Sofía había perdido a su madre en ese lugar. Alejandro había perdido a su hermana en un contexto similar. Rodrigo no solo había encubierto una muerte, había borrado un capítulo entero de su propia familia. Alejandro llevó el documento a Sofía, temiendo su reacción. Cuando ella leyó el nombre, comprendió que el destino los había unido de una manera que iba más allá de la casualidad. «Tu hermana y mi madre murieron bajo el mismo techo», dijo con voz temblorosa. Alejandro asintió, sintiendo por primera vez que el peso de la culpa era compartido. Ya no se trataba solo de justicia para Sofía, sino también de redención para él. La conclusión parcial de esta parte se selló cuando ambos, mirando los papeles esparcidos sobre la mesa, comprendieron que el Hotel Santa Aurora era más que un edificio ruinoso. Era una tumba de secretos, un monstruo de ladrillos que había devorado vidas sin dejar rastro. Sofía acarició su vientre y dijo: «No quiero que mi hijo nazca rodeado de mentiras. Vamos a abrir esas puertas, aunque nos cueste todo». Alejandro tomó su mano y respondió: «Entonces lo haremos juntos». Lo que ninguno de los dos sabía era que, al mismo tiempo, Rodrigo recibía un informe detallado de sus movimientos. Con una sonrisa fría, ordenó:
Si siguen por ese camino, asegúrense de que no lleguen al final. Y así, mientras Sofía y Alejandro unían piezas del pasado, el enemigo preparaba el golpe que pondría a prueba no solo su determinación, sino también sus vidas. La decisión de unir fuerzas había sellado el destino de Sofía y Alejandro. Con las pruebas de Enrique y los registros del Santa Aurora sobre la mesa, ya no quedaba marcha atrás. Sabían que cada hoja de papel era un riesgo y cada nombre escrito podía despertar demonios dormidos durante años. Sofía, aunque temerosa, sentía que la vida que crecía en su vientre era razón suficiente para no callar. Alejandro, por primera vez en décadas, se veía a sí mismo como algo más que un magnate. Era un hermano que no pudo salvar, un hombre que debía justicia a su propia sangre. El desarrollo de esta parte comenzó cuando Alejandro decidió visitar el Santa Aurora con Sofía, bajo la excusa de inspección previa a la compra. El edificio, con sus muros agrietados y su olor a humedad, parecía susurrar secretos entre las sombras. Sofía caminaba con pasos inseguros, pero cada rincón despertaba recuerdos de su infancia. Su madre saliendo por la puerta lateral con uniforme de camarera, las discusiones entre empleados, el miedo constante en el aire. En una habitación olvidada del sótano, encontraron cajas con documentos que nadie había destruido. Viejos libros de registro mostraban pagos irregulares, nombres de empleados que desaparecieron sin justificación y facturas de medicinas nunca compradas. Era un cementerio de pobres disfrazado de hotel, murmuró Sofía con lágrimas contenidas. Lo que ninguno de los dos notó fue la sombra que los observaba desde la entrada. Uno de los hombres de Rodrigo había seguido al chofer de Alejandro y ahora tomaba fotos de cada movimiento. En cuestión de horas, esas imágenes llegarían al despacho de Rodrigo, quien no tardó en reaccionar. Si no entienden con advertencias, entenderán con miedo, dijo mientras encendía un puro. Ordenó a sus hombres actuar de inmediato. El giro de esta parte se produjo esa misma noche. De regreso al departamento, Alejandro y Sofía encontraron la puerta entreabierta. Todo estaba revuelto, papeles tirados, cajones vacíos, la foto de Lucero rota en el suelo. Un mensaje escrito con spray en la pared heló la sangre de ambos. Deténganse o lo perderán todo. Sofía, al ver sus pocas pertenencias destrozadas, sintió un ataque de ansiedad. Alejandro la sostuvo, intentando transmitir calma, aunque por dentro hervía de furia. Ya no eran solo amenazas veladas, era una declaración de guerra. La conclusión parcial se selló cuando, al amanecer, Alejandro convocó a Clara en el despacho. Le mostró las fotos del vandalismo y el mensaje en la pared. «Esto no es negocio, es una batalla personal», dijo con la voz firme. Clara, aunque temblaba por dentro, respondió con valentía. «Si decide enfrentarlos, yo estaré a su lado. Pero debe saber que lo atacarán con todo: dinero, poder, violencia». Alejandro miró hacia la ventana recordando las palabras de Sofía en el hospital. «No necesito tu dinero, solo quiero que mi hijo nazca con dignidad». Entonces supo que el camino ya estaba trazado. Sofía, sentada en el sofá con una manta alrededor, acariciaba su vientre mientras miraba los restos de lo que había sido su refugio. «No quiero huir, Alejandro. Mi madre murió porque callaron. Tu hermana también. Si nosotros callamos ahora, mi hijo nacerá en un mundo de silencio». Alejandro se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. «Entonces hablaremos, y que tiemble quien deba temblar». Pero en una oficina oscura, Rodrigo recibía el informe con la sonrisa de un hombre que cree tener la última carta. «Si insisten en despertar al monstruo del Santa Aurora, se darán cuenta de que no todos los fantasmas son fáciles de enterrar». La amenaza en la pared no tardó en convertirse en noticia. Aunque Alejandro había pedido discreción, algún vecino tomó fotos y las filtró a la prensa.
A la mañana siguiente, los periódicos amanecieron con titulares venenosos. El magnate Montalbán enredado en guerra callejera. ¿Quién es la misteriosa embarazada que desató el caos? Las imágenes de la puerta forzada y el mensaje en spray se viralizaron en cuestión de horas. Lo que para Sofía era un acto de terror personal, para los medios era un espectáculo. En el hospital, al ver la noticia en televisión, Sofía se cubrió el rostro con las manos. «Ya no tengo dónde esconderme», murmuró con un hilo de voz. Alejandro, sentado junto a ella, respondió con calma, aunque por dentro ardía. «No te escondas más. Si quieren guerra, que sea a la luz del día». Fue entonces cuando decidió convertir la investigación del Santa Aurora en un asunto público. No bastaba con acumular pruebas en secreto. Debían mostrarle al mundo lo que había ocurrido en ese hotel. El desarrollo comenzó con una estrategia arriesgada. Alejandro contactó a Laura Salcedo, una periodista independiente conocida por destapar escándalos que otros medios preferían enterrar. Le entregó copias de los documentos encontrados en el sótano, los registros de empleados desaparecidos y la orden firmada por Rodrigo. Laura, con la mirada encendida, comprendió el peso de la historia. Esto no es solo corrupción, esto es homicidio encubierto. Prometió publicar un reportaje extenso que pondría al Santa Aurora en el centro del debate nacional. Pero Rodrigo, astuto como siempre, se adelantó. Usando sus contactos en los tribunales, presentó una demanda contra Alejandro por difamación empresarial y solicitó medidas cautelares para impedir la publicación. La jugada era clara: asfixiar el caso en los juzgados antes de que la verdad saliera a la luz. «Te hundiré en tu propia compasión», le dijo a Alejandro durante una llamada grabada en secreto. «Esa mujer y su hijo no valen tu imperio». Alejandro, apretando los dientes, contestó: «Si tengo que elegir entre mi imperio y mi conciencia, ya elegí». El giro ocurrió en la primera audiencia. Rodrigo llegó con un ejército de abogados y una carpeta de pruebas falsas, incluyendo fotos manipuladas de Sofía recibiendo dinero de supuestos intermediarios. Intentaban pintarla como oportunista, como una estafadora que había seducido al magnate para enriquecerse. Sofía, al ver las imágenes proyectadas en la sala, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Por un instante pensó en huir, en desaparecer, en dejar de ser carga. Pero la mano de Alejandro sobre la suya la ancló. «No estás sola, ya no más». La conclusión parcial de esta parte se dio cuando, al salir de la audiencia, decenas de periodistas rodearon a la pareja. Rodrigo esperaba verlos acorralados, pero Alejandro sorprendió a todos. Levantó la voz y declaró frente a las cámaras: «No luchamos por dinero ni por títulos. Luchamos por la memoria de los que murieron en silencio y por el futuro de un niño que merece nacer en un mundo justo. Si el Santa Aurora fue un templo de impunidad, vamos a derribarlo con la verdad». La multitud estalló en murmullos, y Laura Salcedo, entre la gente, tomó nota con la certeza de que esa guerra apenas comenzaba. Mientras tanto, en una oficina oscura, Rodrigo rompió una copa contra la pared. La presión mediática no era lo que había planeado. «Si no entienden con demandas, entenderán con miedo real», gruñó a sus hombres. Y así, mientras Alejandro y Sofía ganaban fuerza en la opinión pública, una nueva tormenta se preparaba, la del enemigo dispuesto a cruzar la línea de la violencia sin retorno. La declaración pública de Alejandro se propagó como fuego en campo seco. En cuestión de horas, canales de televisión, radios y portales digitales repetían sus palabras. Algunos lo elogiaban como un hombre valiente que se atrevía a enfrentar al poder corrupto. Otros lo tildaban de loco que ponía en riesgo un imperio por una desconocida. Sofía, sentada en el pequeño sofá del departamento, veía las imágenes en la pantalla con las manos temblorosas sobre el vientre. Cada frase de Alejandro la llenaba de esperanza, pero también de miedo. «Esto nos está convirtiendo en blanco de todos», murmuró.
El desarrollo de esta parte comenzó cuando la periodista Laura Salcedo publicó el primer adelanto de su reportaje. Testimonios de exempleados del Santa Aurora que confirmaban abusos laborales, irregularidades en pagos y muertes sospechosas. Aunque el reportaje no mencionaba aún a Lucero ni a Valeria, ya era suficiente para encender la indignación pública. Sindicatos exigieron investigaciones y un fiscal, presionado por la opinión, anunció la apertura de un proceso preliminar contra el grupo empresarial de Rodrigo. Alejandro sabía que esto era apenas la superficie. El verdadero corazón del caso era demostrar que la muerte de Lucero y la desaparición de Valeria no fueron casualidades. Rodrigo, acorralado, decidió pasar de las sombras a la confrontación directa. Convocó a una rueda de prensa en la que intentó presentarse como víctima de una campaña difamatoria. Frente a las cámaras, mostró documentos falsificados que supuestamente demostraban que Sofía había trabajado como acompañante de lujo en su juventud y que estaba manipulando a Alejandro para sacar provecho. El ataque fue brutal. Las redes sociales se llenaron de insultos y comentarios crueles contra ella. Sofía, al ver las imágenes en su teléfono, rompió en llanto. «Van a destruirme. Van a destruir a mi hijo antes de que nazca». El giro ocurrió esa misma noche. Sofía comenzó a sentir dolores intensos en el vientre, mucho más fuertes que los anteriores. Alejandro la llevó de inmediato al hospital, temiendo lo peor. Los médicos confirmaron que había riesgo de parto prematuro. «Necesita reposo absoluto y cero estrés», ordenó la doctora. Alejandro se quedó a su lado, atormentado por la culpa. «Esto es por mi culpa, por arrastrarte a esta guerra». Sofía, débil pero firme, le respondió: «No, Alejandro, esto es por ellos, por quienes nos robaron la vida. Si callamos ahora, mi hijo nacerá en un mundo donde siempre ganan los que aplastan a los demás. No podemos rendirnos». La conclusión parcial de esta parte se dio al amanecer, cuando Laura Salcedo llegó al hospital con un nuevo hallazgo. Había conseguido un testimonio anónimo, un antiguo médico del Santa Aurora que confesaba que recibió órdenes de no tratar adecuadamente a empleados enfermos para ahorrar costos. Entre los nombres que mencionó estaban Lucero y Valeria. Ese testimonio era dinamita pura. Alejandro lo leyó con el corazón acelerado. Ya no se trata de rumores ni de documentos viejos. Ahora tenemos voces vivas que confirman la verdad. Mientras Sofía descansaba, Alejandro salió al pasillo y marcó una llamada. «Actívenlo todo», dijo a su equipo legal y mediático. «Si quieren guerra, la tendrán, pero esta vez no luchamos solos». Y así, mientras Rodrigo reforzaba sus ataques con difamaciones cada vez más bajas, Alejandro y Sofía comenzaban a ganar un ejército inesperado, el de la gente común, cansada de ser silenciada. El hospital, que hasta entonces había sido refugio, se transformó en trinchera. Alejandro caminaba por los pasillos como un león enjaulado, consciente de que cada hora que pasaba la red de Rodrigo se estrechaba más. Sofía, recluida en la habitación, acariciaba su vientre y repetía como mantra: «Resiste, pequeño, resiste». La doctora insistía en reposo absoluto, pero ni los muros del hospital eran garantía de paz. Periodistas merodeaban la entrada, curiosos intentaban tomar fotos, y hombres de traje observaban desde autos oscuros. El desarrollo de esta parte tomó forma cuando Alejandro se reunió con Laura Salcedo en una cafetería discreta. Ella traía consigo un cuaderno lleno de nombres y fechas, producto de semanas de investigación paralela. «Rodrigo no es el único», advirtió. «El Santa Aurora fue solo la fachada. Detrás hay una red de políticos, jueces y empresarios que se beneficiaron de su caída. Si seguimos tirando de este hilo, vas a descubrir que lo que ocurrió con Lucero y Valeria fue parte de algo mucho más grande». Alejandro, con el ceño fruncido, preguntó qué significaba exactamente. Laura respondió con crudeza: «Significa que si lo expones, no solo perderás tu imperio,
pondrás tu vida en riesgo. Mientras tanto, Rodrigo se reunía en un club privado con 2 senadores y un banquero influyente. La conversación, cubierta por risas falsas y copas de vino, tenía un trasfondo oscuro. Montalbán se convirtió en un problema, dijo Rodrigo. Si consigue probar que el Santa Aurora fue un matadero de pobres, arrastrará a todos con él. Uno de los senadores, con voz grave, replicó: entonces asegúrate de que no lo consiga. Si hace falta inventar pruebas, se inventan. Si hace falta callar bocas, se callan. La red estaba activa, y Alejandro apenas empezaba a comprender cuán profundo era el abismo. El giro inesperado ocurrió esa misma noche. Un correo anónimo llegó a la bandeja de Laura con un adjunto, un audio grabado en secreto. En él se escuchaba la voz de un hombre poderoso diciendo: Rodrigo sabe demasiado del Santa Aurora. Si cae él, caemos todos. La grabación no solo confirmaba la existencia de la red, sino que revelaba fracturas internas. Algunos ya consideraban a Rodrigo un riesgo. Laura llevó el audio a Alejandro y Sofía. Esto cambia todo. No solo tienen que enfrentarse a Rodrigo, también deben estar preparados para quienes lo quieren silenciar a él. La conclusión parcial de esta parte llegó con una decisión clave. Alejandro, mirando a Sofía descansar en la cama, comprendió que la lucha había dejado de ser personal. Ahora se trataba de destapar un monstruo que llevaba años devorando vidas en silencio. No basta con vengar a tu madre ni a mi hermana, dijo con voz grave. Tenemos que derribar todo el sistema que las mató. Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas y miedo. Y si lo logramos, ¿qué quedará de nosotros? Alejandro respondió sin titubear: lo que quede será verdad, y eso vale más que cualquier imperio. Pero en un despacho oscuro, Rodrigo escuchaba rumores de que algunos de sus aliados planeaban traicionarlo. Con una sonrisa torcida, murmuró: si creen que voy a caer primero, no conocen de qué soy capaz. Y mientras Alejandro se preparaba para enfrentar una red de poderosos, Rodrigo también alistaba un contraataque que pondría en jaque no solo su fortuna, sino la vida de todos los que lo rodeaban. El aire se volvió irrespirable en los días posteriores a la filtración del audio. La ciudad entera murmuraba sobre la red de corrupción que se escondía tras el Hotel Santa Aurora. Los periódicos hablaban de la conspiración del siglo. Los noticieros transmitían debates encendidos y cada rostro poderoso parecía sospechoso de estar involucrado. Alejandro sabía que ese ruido era apenas el preludio de un contraataque. Sofía, más frágil que nunca por el embarazo avanzado, sentía que cada noticia era un golpe directo a su vientre. «Quieren asustarnos, Alejandro», dijo con voz cansada. Él le acarició el cabello y respondió: «Quieren quebrarnos, pero no lo lograrán». El desarrollo de esta parte se tornó más oscuro cuando Rodrigo comenzó a mostrar su desesperación. Sus aliados lo presionaban, unos exigían resultados, otros lo acusaban de haber dejado demasiados cabos sueltos. Rodrigo, entre copas de whisky, repetía una frase inquietante: «Si no pueden destruir a Montalbán, destruyamos lo que más protege». Esa misma noche, ordenó a sus hombres un movimiento directo: amedrentar a Sofía, no con amenazas veladas, sino con un ataque que dejara claro que podían alcanzarla incluso en su refugio más seguro. La primera señal llegó al hospital. Una enfermera desconocida intentó ingresar a la habitación de Sofía con un uniforme falso y una bandeja de medicinas adulteradas. Fue Clara quien, de visita, notó que algo no encajaba. El nombre en la placa no correspondía a ninguna trabajadora del turno. Dio la alerta y la mujer huyó antes de ser detenida. Alejandro, al enterarse, sintió un frío recorrerle la espalda. Ya no son advertencias, van tras ella y tras el bebé. Llamó a un equipo de seguridad privado y reforzó la vigilancia. Pero sabía que la guerra se había trasladado a un terreno más peligroso:
El giro inesperado ocurrió al amanecer siguiente. En la entrada del hospital apareció un coche incendiado con un mensaje pintado en el suelo: 1 por 1. El fuego iluminaba el pasillo como un infierno abierto. Sofía, al escuchar la noticia, sintió contracciones dolorosas y tuvo que ser estabilizada de urgencia. Alejandro, furioso, reunió a su círculo más cercano: Clara, Laura y Enrique. Esto ya no es una investigación, es una cacería, y no voy a permitir que Sofía pague por mi decisión de enfrentar a estos monstruos. Laura sugirió hacer público el intento de envenenamiento y el ataque del coche, pero Alejandro dudó. Si lo hacemos, la exponemos aún más. Si callamos, ellos creerán que tienen ventaja. La conclusión parcial llegó cuando, tras horas de silencio, Sofía lo miró fijamente desde la cama y le dijo: Alejandro, no puedes protegerme escondiéndome. No soy un secreto. Si seguimos ocultos, ellos ganan. Muéstrale al mundo lo que nos están haciendo. Esas palabras, cargadas de valentía en medio de la fragilidad, fueron la chispa que Alejandro necesitaba. Convocó a una conferencia de prensa en el mismo hospital, con Sofía a su lado. Frente a las cámaras declaró: intentaron envenenar a una mujer embarazada para callar la verdad. Si creen que vamos a retroceder, se equivocan. No se trata solo de nosotros. Se trata de todas las voces que ellos silenciaron durante años. Rodrigo, viendo la transmisión en un televisor de su oficina, apretó el vaso de whisky hasta romperlo con la mano. Sangre y cristal se mezclaron en su piel, pero ni siquiera pestañeó. Con una sonrisa torcida, murmuró: entonces, que sea guerra abierta. El hospital se había convertido en fortaleza. Guardias privados vigilaban las entradas, periodistas se agolpaban en la acera, y aún así, la sensación de vulnerabilidad seguía presente en cada rincón. Sofía, aunque rodeada de protección, no lograba dormir tranquila. Cada sombra en la ventana parecía un enemigo, cada sonido en el pasillo un presagio. Alejandro, en cambio, dormía poco y hablaba mucho. Reuniones con abogados, entrevistas controladas, mensajes a contactos internacionales. Estaba transformando la tragedia en un altavoz que resonaba más allá de la ciudad. Si la corrupción se alimenta del silencio, vamos a matarla con ruido, repetía. El desarrollo de esta parte se intensificó cuando Laura Salcedo publicó la segunda entrega de su reportaje. Esta vez incluyó el testimonio del médico que confesó haber recibido órdenes de negar tratamientos a empleados enfermos, mencionando a Lucero y a Valeria. El impacto fue inmediato. Organizaciones de derechos humanos se sumaron al caso, y la Fiscalía General anunció que abriría una investigación formal contra Rodrigo y sus empresas. Por primera vez, Alejandro y Sofía sintieron que el monstruo comenzaba a tambalear, pero también sabían que un animal herido es más peligroso. Rodrigo, en su oficina, escuchaba las noticias con el rostro rígido. Sus aliados lo presionaban. «Eres un lastre, Rodrigo. Si caes, nos arrastras a todos». El magnate, acorralado, decidió que no podía esperar más. Ideó un plan extremo: atacar no solo con violencia física, sino con la mayor arma del poder corrupto, la manipulación de la justicia. Reunió pruebas fabricadas para acusar a Alejandro de malversación de fondos en sus propias empresas. Si lograba ensuciarlo lo suficiente, podría desviar la atención del Santa Aurora y recuperar terreno. El giro inesperado llegó una tarde lluviosa. Policías y agentes fiscales irrumpieron en las oficinas de Alejandro con órdenes de allanamiento. Las cámaras, alertadas de antemano, grabaron cada segundo. Cajas siendo confiscadas, empleados confundidos, abogados corriendo de un lado a otro. En los noticieros, el titular fue demoledor: Montalbán investigado por fraude millonario. Rodrigo observaba la transmisión con una sonrisa de victoria, convencido de que había recuperado el control.
En el hospital, Sofía vio las imágenes y sintió un peso insoportable en el pecho. Lo van a destruir, Alejandro. Van a quitarte todo lo que construiste. Cuando él llegó, empapado por la tormenta y exhausto, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. Pueden llevarse mis oficinas, mis contratos, mis títulos, pero no podrán llevarse la verdad, y mientras respire, no podrán tocarte a ti ni a nuestro hijo. La palabra nuestro escapó sin que lo notara, y Sofía, con lágrimas en los ojos, comprendió que aquel hombre ya no luchaba por caridad, sino por amor. La conclusión parcial de esta parte se selló en una conferencia improvisada frente al hospital. Alejandro, rodeado de micrófonos, declaró: «Me investigan porque temen lo que hemos descubierto. Me atacan porque no pueden callarnos. Pero cada golpe que recibimos es prueba de que la verdad está más cerca de salir a la luz». Sofía lo observaba desde la ventana de su habitación, con una mezcla de orgullo y temor. Sabía que Alejandro había cruzado el umbral. Ya no había retorno posible. Mientras tanto, Rodrigo, con la copa de whisky en la mano, dio la última instrucción a sus hombres. Si la prensa no logra destruirlos, entonces destrúyanlos ustedes. No quiero verlos en pie cuando el niño nazca. Y así, mientras la ciudad se dividía entre el escándalo y la esperanza, un plan de violencia directa comenzaba a tejerse en las sombras. La madrugada en el hospital parecía tranquila, pero la calma era apenas un disfraz. Afuera, los hombres de Rodrigo aguardaban en autos estacionados a lo largo de la avenida. El plan estaba calculado con precisión. Un apagón intencional, una distracción en la guardia, y en pocos minutos podrían entrar a la habitación de Sofía para terminar lo que las amenazas no lograron. Rodrigo había dicho con frialdad: «Si ella desaparece, Montalbán se derrumba. Su corazón es su punto débil». El desarrollo de esta parte comenzó con un fallo repentino en el sistema eléctrico del hospital. Las luces parpadearon hasta apagarse por completo, dejando los pasillos en penumbra. Pacientes gritaban, enfermeras corrían con linternas y el caos se propagaba como pólvora. En la habitación, Sofía se incorporó con dificultad, apretando el vientre. «Alejandro, algo no está bien». Él ya lo sabía. El corte no era casualidad. Tomó la linterna de su celular, se colocó frente a la puerta y dijo con voz firme: «No voy a dejar que te toquen». Los pasos en el pasillo confirmaron sus sospechas. Dos hombres vestidos de negro avanzaban con decisión, fingiendo ser técnicos de mantenimiento. Alejandro cerró la puerta con llave y empujó una silla contra el picaporte. Sofía, asustada, preguntó: «¿Qué quieren?». Alejandro respondió sin rodeos: «Quieren quebrarnos». Afuera, golpes secos comenzaron a retumbar contra la puerta. El giro inesperado ocurrió cuando Clara, que había regresado al hospital para llevar documentos, se cruzó con los intrusos. Reconociendo la amenaza, corrió a activar la alarma manual de incendios, provocando que todo el personal del hospital se movilizara. Las sirenas ensordecieron el pasillo y los hombres de Rodrigo se vieron obligados a retroceder. Uno de ellos, en la retirada, dejó caer un sobre. Dentro había una foto de Sofía tomada desde la ventana de su habitación días atrás. Era la prueba de que la habían vigilado constantemente. Alejandro, al ver la imagen, sintió un nudo en el estómago. No solo la querían silenciar, la habían convertido en objetivo. La conclusión parcial llegó minutos después, cuando la policía llegó al hospital alertada por la alarma. No encontraron a los atacantes, pero Alejandro entregó la foto como evidencia. «Ya no son rumores, ya no son demandas, es un intento directo de asesinato», declaró frente a los oficiales. Sofía, recostada en la cama con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Alejandro. «Prométeme que no vas a rendirte, aunque yo no aguante más». Él inclinó la frente contra la suya y respondió: «Aunque el mundo entero intente callarnos, esta vez no habrá silencio». Mientras tanto, en un despacho privado, Rodrigo recibía la noticia del fracaso del ataque.
Su rostro se deformó en rabia. Ni siquiera pudieron con un corte de luz. Inútiles. Al colgar, se quedó solo con el reflejo de su copa de whisky y un pensamiento oscuro. Si quiero acabar con ellos, tendré que hacerlo yo mismo. El ataque frustrado en el hospital se convirtió en el escándalo del mes. Los noticieros transmitieron imágenes de policías, sirenas y testimonios de pacientes que aseguraban haber visto hombres sospechosos durante el apagón. Alejandro denunció públicamente el atentado, y la ciudad se dividió aún más. Algunos lo apoyaban con fervor, otros lo acusaban de exagerar para victimizarse. Rodrigo, aprovechando la confusión, activó un plan mucho más retorcido. Si no podía destruirlos con violencia, los separaría usando la ley y la opinión pública. El desarrollo de esta parte comenzó con una maniobra judicial inesperada. Un grupo de abogados, financiados en secreto por Rodrigo, presentó una demanda alegando que Sofía no era apta para criar a un hijo. Basaban su argumento en las falsas pruebas de que había vivido en la calle, en rumores inventados de consumo y en los supuestos vínculos con Alejandro. En cuestión de horas, un juez corrupto aceptó tramitar el caso de custodia preventiva. El titular que circuló fue demoledor. Investigarán a la joven embarazada vinculada a Montalbán. ¿Riesgo para su propio hijo? Sofía, al ver la noticia, se desmoronó. Lloraba con las manos en el rostro, repitiendo una y otra vez: «Quieren quitarme a mi bebé». Alejandro, con rabia contenida, prometió que no lo permitiría. Ni la justicia comprada ni los medios manipulados van a arrebatarte lo único que te queda. Sin embargo, sabía que el terreno era peligroso. Si enfrentaban el juicio sin pruebas sólidas, corrían el riesgo de que el juez dictara una resolución temporal contra ella. El giro de esta parte ocurrió en la primera audiencia. Rodrigo apareció de traje impecable, fingiendo ser un ciudadano preocupado. Declaró que Sofía había sido vista vagando en malas condiciones y que se sospechaba que buscaba aprovecharse del señor Montalbán. Los abogados presentaron fotos manipuladas que la mostraban en situaciones humillantes. Sofía temblaba en su asiento, incapaz de levantar la voz. Fue entonces cuando Alejandro, desafiando el protocolo, pidió hablar. «No soy el padre biológico de ese niño», dijo frente a todos, «pero he visto más dignidad en esta mujer que en todos los que hoy se atreven a juzgarla. Si ella no merece criar a su hijo, entonces este país está condenado». Su declaración provocó un murmullo en la sala y los titulares al día siguiente giraron de inmediato. Montalbán desafía a la justicia corrupta. La conclusión parcial de esta parte llegó en el hospital, cuando Sofía, aún temblando por la experiencia, le dijo a Alejandro: «No soy fuerte como tú, ellos me van a destruir». Él tomó sus manos y respondió con ternura: «Tú ya eres más fuerte que yo. Sobreviviste a lo que yo no habría soportado. Y no estás sola. Voy a pelear cada batalla, aunque tenga que enfrentar al mundo entero». Sofía, con lágrimas, apoyó la cabeza en su hombro, mientras en las sombras Rodrigo celebraba con sus aliados. Aunque él se crea héroe, la gente ya duda de ella. El veneno está hecho. Ahora solo falta esperar que actúe. El eco de la audiencia aún resonaba en los pasillos del hospital. La prensa discutía la valentía de Alejandro frente al juez, pero también repetía las dudas sembradas por Rodrigo. Sofía, recostada en la cama, se sentía observada desde todas partes, como si cada cámara apuntara directamente a su vientre. «No me ven como una persona», murmuraba con voz quebrada. «Solo me ven como un escándalo». Alejandro, con la mandíbula apretada, entendía que la guerra había escalado a un nivel que ni siquiera él había previsto. El desarrollo de esta parte comenzó cuando Rodrigo amplió el campo de batalla hacia la prensa internacional. Utilizando a sus aliados en agencias de comunicación, filtró informes manipulados que presentaban a Alejandro como un magnate irresponsable que había perdido la cabeza por una aventura con una mendiga embarazada.
Portadas de diarios en el extranjero mostraban fotos descontextualizadas de Sofía, acompañadas de frases crueles como «la mujer que arruina a un imperio». La presión sobre Alejandro aumentó. Inversionistas internacionales comenzaron a retirarse de proyectos. Las acciones de sus empresas se desplomaron, y el rumor de una quiebra inminente empezó a circular. Mientras tanto, Sofía enfrentaba otro tipo de violencia. Periodistas inescrupulosos intentaron colarse en el hospital disfrazados de médicos y un canal extranjero incluso ofreció dinero a enfermeras para conseguir una foto exclusiva del bebé aún no nacido. Sofía lloraba al sentirse acosada, como si la maternidad que debía ser bendición se hubiera convertido en una sentencia. «Quieren arrancarle la inocencia antes de que nazca», dijo entre sollozos. Alejandro, al escucharla, comprendió que la única forma de protegerla era exponer aún más la verdad. Si ellos usaban mentiras, él debía responder con pruebas. El giro inesperado llegó cuando Laura Salcedo descubrió un archivo confidencial dentro de un banco extranjero. Allí aparecía una cuenta millonaria a nombre de Rodrigo y otros políticos, vinculada directamente al cierre del Hotel Santa Aurora. El dinero provenía de indemnizaciones que jamás fueron pagadas a las familias de los trabajadores despedidos. Entre esos nombres estaba Lucero Gómez, la madre de Sofía. Era la prueba de que no solo hubo negligencia, sino un esquema de corrupción para enriquecerse con el sufrimiento ajeno. Laura, temerosa de que la información desapareciera, la entregó directamente a Alejandro. Con esto no solo tumbamos a Rodrigo, tumbamos a todos. La conclusión parcial de esta parte se dio en una conferencia improvisada transmitida en vivo. Alejandro mostró documentos, transferencias y pruebas ante los medios, revelando cómo la red había robado millones a costa de vidas destruidas. Sofía, sentada a su lado con el vientre visible, sostuvo la foto de su madre en alto. «Ella murió por culpa de este sistema», dijo con voz temblorosa pero firme. «No dejaré que mi hijo nazca bajo la misma sombra». La sala estalló en aplausos, pero en los rincones oscuros del poder, la rabia de los acusados crecía. En una reunión secreta, un senador golpeó la mesa y gritó: «Si Montalbán sigue, nos arrastrará a todos». Rodrigo, con una sonrisa helada, respondió: «Entonces no debe seguir». Y así, mientras Sofía y Alejandro fortalecían su causa con pruebas irrefutables, el enemigo preparaba un golpe final. Uno que no se jugaría en tribunales ni en medios, sino en las calles, donde la violencia sería inevitable. La conferencia había sacudido la ciudad como un terremoto. Las pruebas mostradas por Alejandro y la voz temblorosa de Sofía resonaban en cada rincón. Radios, televisores, redes sociales. Multitudes comenzaron a manifestarse frente al antiguo Hotel Santa Aurora exigiendo justicia. Carteles con frases como «Lucero no murió en vano» y «Verdad para Valeria» llenaban las calles. Por primera vez, la opinión pública se inclinaba con fuerza hacia ellos. Pero esa victoria era también una provocación. Para Rodrigo y sus aliados se había cruzado la última línea. El desarrollo de esta parte se intensificó cuando Alejandro decidió trasladar a Sofía a un lugar más seguro. El hospital, a pesar de la seguridad privada, se había vuelto demasiado expuesto. Con ayuda de Clara y Enrique, organizaron discretamente el traslado a una clínica en las afueras de la ciudad. Sofía, aunque temerosa, aceptó. «No quiero que este niño nazca en medio de cámaras y amenazas». Alejandro le juró que ese lugar sería un refugio, pero en el fondo sabía que ningún sitio estaba realmente a salvo. Mientras tanto, Rodrigo se reunía en un estacionamiento subterráneo con sus hombres de confianza. Sus aliados políticos comenzaban a abandonarlo, y él entendía que la única salida era destruir a Alejandro antes de que el caso se consolidara. «El pueblo lo idolatra», dijo con desprecio. «Entonces hagamos que lo odien. Un ataque en las calles,
un atentado que parezca accidente. La orden fue clara: preparar una emboscada contra la pareja durante su traslado. El giro ocurrió durante el viaje hacia la clínica. La camioneta blindada que transportaba a Sofía y Alejandro fue seguida por 2 motocicletas y un coche oscuro. Al principio, parecía tráfico común. Luego, los motociclistas se acercaron peligrosamente, intentando bloquear el paso. El chofer aceleró, pero el coche negro cerró la salida. Alejandro comprendió en un segundo que no era casualidad. Tomó a Sofía de la mano y le dijo: «No mires atrás. Confía». El choque fue inminente. El auto enemigo embistió por un costado, haciendo que la camioneta se tambaleara. El chofer maniobró con maestría y logró escapar, pero los atacantes continuaron persiguiéndolos a gran velocidad. La persecución terminó en un puente donde el tráfico estaba detenido. Allí, Alejandro bajó del vehículo y enfrentó a los atacantes, que se preparaban para disparar. La tensión era insoportable. Fue entonces cuando una multitud que regresaba de la manifestación apareció espontáneamente. Reconocieron a Alejandro y Sofía, rodearon la camioneta y comenzaron a gritar: «¡Déjenlos en paz!». Los atacantes, superados por la inesperada presencia de testigos, huyeron. Sofía, dentro del vehículo, lloraba desconsolada, acariciando su vientre como si temiera perderlo en ese instante. La conclusión parcial de esta parte se dio horas después, cuando el video de la persecución y la intervención del pueblo se viralizó. La imagen de ciudadanos protegiendo a la pareja se convirtió en símbolo de resistencia. El pueblo se interpuso entre la corrupción y la inocencia, decía un presentador en televisión. Alejandro, exhausto, abrazó a Sofía y le susurró: «Ya no somos 2 contra el mundo, ahora somos muchos». Pero en las sombras, Rodrigo golpeaba su escritorio con furia. «El pueblo no me detendrá. Si los tribunales y las calles fallaron, entonces yo mismo me ensuciaré las manos». La imagen del pueblo protegiendo a Sofía y Alejandro se convirtió en un ícono que traspasó fronteras. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, y la pareja fue bautizada por algunos como la voz de los olvidados. Sin embargo, esa ola de respaldo solo aumentó la furia de Rodrigo. Sus aliados lo abandonaban uno por uno, temerosos de caer junto a él. El magnate, que siempre había manipulado desde las sombras, comprendió que había llegado la hora de mancharse las manos. «Si el pueblo se interpone», murmuró entre dientes, «entonces será el pueblo quien sangre». El desarrollo de esta parte se intensificó con la tensión en la clínica donde Sofía había sido trasladada. Aunque la seguridad era férrea, Alejandro no se separaba de ella ni un instante. Pasaba noches en vela, observando el movimiento de cada guardia y repasando en su mente todas las amenazas recibidas. Sofía, debilitada por el embarazo avanzado, intentaba ser fuerte. «No quiero que mi hijo nazca en medio del odio», decía, «pero tampoco quiero que nazca en una mentira». Alejandro le acariciaba la frente y respondía: «Va a nacer en la verdad, Sofía, cueste lo que cueste». Mientras tanto, Rodrigo planeaba un ataque personal. Dejó de confiar en sus hombres, convencido de que la única manera de recuperar el control era enfrentando a Alejandro directamente. Una noche, disfrazado y acompañado solo por un guardaespaldas fiel, logró entrar en el estacionamiento de la clínica. Esperó en las sombras, paciente, como una serpiente lista para morder. El giro ocurrió en un momento inesperado. Alejandro, al salir de la clínica para tomar aire, se encontró con Rodrigo frente a frente. No había cámaras ni testigos, solo el eco del viento y las luces mortecinas del estacionamiento. Rodrigo, con una pistola en mano, sonrió con cinismo. «Has destrozado mi vida, Montalbán, pero hoy yo voy a destrozar la tuya». Alejandro no retrocedió. «No fui yo quien la destruyó, Rodrigo. Fue tu ambición, y ahora la ciudad entera lo sabe». La tensión era insoportable. Rodrigo levantó el arma, pero antes de disparar dudó.
¿De verdad crees que la gente se quedará contigo cuando sepan quién eres en realidad? La conclusión parcial se dio en ese instante. Clara, que había seguido discretamente a Alejandro preocupada por su seguridad, apareció y gritó: «¡Alejandro! ¡Cuidado!». Rodrigo giró la mirada y Alejandro aprovechó para lanzarse contra él. Ambos cayeron al suelo en una lucha desesperada. La pistola se deslizó varios metros, chocando contra una columna. El guardaespaldas de Rodrigo corrió a recuperarla, pero Enrique, que había llegado con Clara, se interpuso y lo derribó con una fuerza inesperada para su edad. El arma quedó fuera del alcance de todos. Rodrigo, jadeando bajo el peso de Alejandro, escupió con rabia: «Esto no termina aquí. Si no los destruyo yo, alguien más lo hará». Alejandro, con los puños apretados, respondió: «Se terminó, Rodrigo, y esta vez no podrás esconderte detrás de nadie». La policía llegó minutos después, alertada por el personal de seguridad. Rodrigo fue detenido por intento de homicidio, aunque sus contactos aún podían ayudarlo a escapar de la justicia. Sofía, al enterarse de lo ocurrido, rompió en lágrimas. No solo de miedo, sino también de alivio. El enemigo había mostrado finalmente su verdadero rostro. «El monstruo ya no está en las sombras», dijo Alejandro mientras la abrazaba. «Ahora todos lo verán». La detención de Rodrigo fue celebrada en las calles como una victoria. Las imágenes del magnate esposado circularon en todos los noticieros y la gente gritaba con euforia: «Se acabó la impunidad». Pero Alejandro sabía que aquello no era el final, apenas un respiro. Hombres como Rodrigo nunca se rinden. Incluso tras las rejas encuentran maneras de mover piezas, y no se equivocaba. Apenas unas horas después de su captura, Rodrigo ya había contactado desde la cárcel a abogados, jueces y periodistas corruptos. «Quiero que la ciudad arda antes de que nazca ese niño», ordenó con frialdad. El desarrollo de esta parte comenzó con Sofía en la clínica, más frágil que nunca. Los dolores de parto comenzaron antes de lo previsto, acompañados de contracciones intensas. La doctora advirtió que el estrés acumulado había acelerado el proceso. Alejandro permanecía junto a ella, sujetándole la mano. «Ya casi, Sofía. Aguanta un poco más». Ella, con lágrimas de dolor, murmuraba: «Prométeme que no dejarás que mi hijo herede un mundo de sombras». Alejandro respondió con firmeza: «Te lo prometo. Él nacerá en la verdad». Mientras tanto, Rodrigo movía sus últimas cartas desde prisión. Ordenó filtrar documentos falsificados que presentaban a Alejandro como cómplice en desvíos de dinero. Los canales de televisión sensacionalistas se llenaron de titulares: «¿El héroe es también un corrupto?». La intención era clara: sembrar dudas en el momento más vulnerable. Incluso dentro del hospital, algunos comenzaron a mirar a Alejandro con recelo. Clara, indignada, defendía a su jefe: «Todo es un montaje». Él arriesgó su vida por Sofía, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada. El giro de esta parte se dio en el momento más crítico. Mientras Sofía era trasladada a la sala de parto, un grupo de manifestantes, pagados en secreto por Rodrigo, intentó irrumpir en la clínica. Gritaban insultos, acusaban a Sofía de oportunista y exigían que Alejandro renunciara a sus empresas. La policía contuvo la multitud, pero el caos se escuchaba desde los pasillos. Sofía, entre contracciones, cerró los ojos y dijo con voz débil: «Quieren que mi hijo nazca en medio del odio. No lo permitas, Alejandro». La conclusión parcial llegó cuando, tras horas de dolor y tensión, Sofía dio a luz a un niño sano. Alejandro lo sostuvo entre sus brazos con lágrimas en los ojos. «Llegaste al mundo en medio de la tormenta, hijo, pero prometo que crecerás bajo la luz». Sofía, exhausta, sonrió débilmente. «Ese es nuestro milagro». Afuera, las manifestaciones se dividían. Unos celebraban la vida nueva, otros repetían el veneno de Rodrigo. Y en la celda oscura,
El magnate derrotado murmuraba: «Que nazca lo que quiera, todavía tengo la última palabra». El llanto del recién nacido llenó la sala como un himno de vida. Sofía, agotada pero sonriente, lo abrazó con ternura mientras Alejandro sostenía su mano. En medio del caos, aquel momento era una isla de esperanza. Sin embargo, afuera de la clínica, la tormenta no había cesado. Manifestantes divididos gritaban consignas opuestas, los medios transmitían cada detalle y en una celda oscura, Rodrigo urdía su última jugada. «Si no puedo acabar con ellos en vida, los arrastraré conmigo en la caída», susurró con una sonrisa torcida. El desarrollo de esta parte comenzó con una filtración devastadora. Documentos falsificados, preparados meses atrás, aparecieron de repente en manos de ciertos jueces y periodistas. Acusaban a Alejandro de haber financiado la fundación de Lucero con dinero ilícito, mezclando pruebas verdaderas con mentiras. La estrategia era clara: confundir a la opinión pública justo en el momento en que más celebraban el nacimiento del niño. Titulares internacionales lo señalaban como el magnate que compra dignidad con corrupción. Alejandro, sosteniendo a su hijo recién nacido, sintió el peso de la tormenta caer otra vez sobre sus hombros. Pero el giro llegó de un lugar inesperado. Desde prisión, uno de los antiguos aliados de Rodrigo, temiendo ser arrastrado por el escándalo, decidió hablar. Grabó un testimonio confesando cómo Rodrigo había orquestado cada mentira, cada ataque, cada muerte encubierta relacionada con el Hotel Santa Aurora. El hombre entregó copias de transferencias, audios y documentos que confirmaban no solo la inocencia de Alejandro, sino la magnitud de los crímenes de Rodrigo. Era la estocada final que la justicia y la prensa no podían ignorar. La conclusión de esta historia alcanzó su clímax cuando la Fiscalía emitió una orden de cadena perpetua contra Rodrigo y varios de sus cómplices. Las cadenas de televisión transmitieron la sentencia en vivo. Sofía, con su hijo en brazos, observó en silencio mientras el monstruo que la había perseguido caía al fin. Alejandro la abrazó y murmuró: «El mundo ya sabe la verdad, y nuestro hijo crecerá en un futuro distinto». Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «Lo logramos. Mi madre y tu hermana descansan en paz». La ciudad entera se volcó en apoyo. Las calles se llenaron de pancartas celebrando la victoria de la justicia sobre la corrupción. El niño, símbolo de esperanza, fue llamado por algunos el Hijo de la Verdad. Y aunque Alejandro sabía que aún habría batallas que enfrentar, comprendió que esa victoria era más que personal. Era un renacer para todos los que habían sido silenciados. La última imagen fue la de Sofía saliendo de la clínica con su hijo en brazos, Alejandro a su lado y la multitud aplaudiendo. La mujer que un día preguntó con humildad: ¿sobró algo?, había encontrado no solo alimento, sino dignidad, amor y justicia. Y el millonario, que había vivido entre muros de indiferencia, había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en sus empresas, sino en las vidas que decidió proteger.